Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo New Holland, otro vídeo Campus 4.0. Hoy nos hallamos delante del nuevo T4F para contaros todas las novedades. Pero antes de comentar las novedades, vamos a ver las características de un tractor New Holland. La primera característica que más resalta es su eje Super Steer. Siempre New Holland ha apostado por la maniobrabilidad en el campo. Por ello es posible incorporar a nuestros tractores el eje Super Steer. Otra característica que siempre apuesta New Holland son por las soluciones compactas. Este tractor New Holland cumple la normativa Tier 5 con todo bajo el capó, es decir, no hay ningún elemento del sistema de motor ni de post-tratamiento fuera del capó. ¿Qué nos ayuda a esto? Pues nos ayuda a no tener elementos alrededor del tractor que por un lado pueden interferir con el cultivo dañando el cultivo o viceversa, que el cultivo daña algún componente de nuestro sistema de post-tratamiento. Además, esto ha hecho que frente a la serie anterior hayamos podido bajar el capó aún más. En vez de crecer, hemos hecho un tractor más bajo para tener mayor visibilidad. Y bueno, como siempre, destacar la seguridad de New Holland. New Holland sigue apostando por la seguridad del operador. Aparte de una cabina plana que incorporamos en este tractor, New Holland sigue apostando por la seguridad. Una cabina Blue Cap 4, es decir, una cabina que te ayuda al operador a que no entre dentro de la cabina ni polvo, ni aerosoles, ni vapores. Es decir, una cabina perfecta para los tratamientos. Y ahora vamos a ver las novedades que hemos introducido en nuestra nueva serie. Bienvenidos a la cabina más confortable del mercado. No sé si es la más grande, pero os aseguro que es la más confortable. Y vamos a ver los detalles de por qué digo eso. Lo primero, por su suelo totalmente plano. No hay ningún escalón, ningún resalto que haga que esta cabina tenga ninguna ondulación. Además, este suelo plano se mantiene en toda su superficie. De manera que, por ejemplo, podemos poner los pies debajo de los pedales, como en un coche. De manera que hará que nuestra jornada de trabajo sea mucho más cómoda y confortable. Segundo punto por el cual digo más confortable. El asiento lo hemos echado hacia detrás. ¿Para qué? Para aquellos que tenemos las piernas más largas, poder tener todo el espacio necesario y no ir encogidos todo el día. Por supuesto, esto nos ayudará también a mejorar la visibilidad trasera. Tercer punto importante. Todo en el lado derecho. Hemos concentrado todos los mandos del tractor en la parte derecha de la cabina. Palanca de cambios, conexiones de doble tracción, de revoluciones constantes, bloque diferencial, todo está agrupado. De manera que tenemos todo lo que tenemos que conectar día a día al alcance de la mano y en una posición totalmente ergonómica, porque el brazo va apoyado, no va suspendido como antes que íbamos agarrados a la palanca de cambios y el brazo no se podía apoyar. Aquí el propio conjunto de los mandos hacen de apoyabrazos y por supuesto con toda la tecnología. Este tractor puede equipar distribuidores electrónicos con joystick electrónico y todo ajustable desde el lado derecho con todo el confort New Holland. Y por supuesto estos controles hay que visualizarlos de alguna manera. Para ello hemos incorporado en nuestra columna de dirección la nueva pantalla InfoView, la misma que montan los T7. En ella veremos toda la información de revoluciones, velocidad, estado del elevador, estado de los distribuidores, incluso el estado de nuestra cabina Blue Cap 4. Y bueno, para continuar con estas novedades vamos a pasar a otra gran novedad, el sistema hidráulico. Y bueno, para hablar del sistema hidráulico del tractor vamos a la parte de atrás del tractor. ¿Por qué? Porque una imagen vale más que 1000 palabras. El nuevo sistema hidráulico de New Holland en la serie T4F es un sistema de centro abierto con presión compensada. ¿Qué quiere decir esto? Que el tractor se comporta como un centro cerrado, es decir, en función de la carga que tenga cada distribuidor, el tractor se encargará de repartir la presión del aceite para que todos los elementos que conectemos a él funcionen, como en un T7. Además, esto nos permite poner, por ejemplo, el Power Beyond, la conexión múltiple para conectar a un apero de gran demanda, en el cual él pedirá al tractor el caudal necesario. Todo ello lo unimos a nuestras válvulas ventrales. En el caso de New Holland apuesta por utilizar un reenvío de las válvulas traseras hacia las válvulas ventrales. ¿Para qué? Para ahorrar espacio y dinero en el tractor. De manera que normalmente cuando utilizamos muchos sistemas hidráulicos delante del tractor, no lo hacemos detrás. Y así no desperdiciamos distribuidores inútiles durante el tiempo que no lo utilizamos. Continuando con ello, cabe resaltar el nuevo elevador. Un elevador totalmente rediseñado,
con 2 cilindros de elevación totalmente externos. ¿Qué me van a dar estos 2 cilindros? Dos cosas. Uno, me va a permitir poner dentro de la caja la toma de fuerza electrohidráulica, que después hablaremos. Y dos, me va a dar más capacidad de elevación y un control mucho más exhaustivo de la elevación y del descenso del elevador. ¿Por qué? Porque estos 2 cilindros son de doble efecto no puro. ¿Qué es esto de doble efecto no puro? Pues que el tractor levantará con toda su fuerza el implemento, pero también será capaz de dar fuerza al apero para penetrar en el suelo, o simplemente cuando ponemos un apero suspendido sobre el elevador que es arrastrado, que no se pueda levantar. Así evitamos riesgos innecesarios. Es decir, tenemos todo bajo control. Como os decía, unido a esto aparece la toma de fuerza electrohidráulica. Una novedad muy importante en toda nuestra serie. ¿Por qué? Porque conseguimos tener una conexión sencilla y además regulable. Regulable en función de qué apero conectemos. No es lo mismo arrancar una picadora de leña que una simple abonadora. En función de ello, simplemente con un botón desde cabina tenemos 3 niveles de ajuste para adaptarlo a tus necesidades, a tu apero. Y por último, diréis, ¿qué son estas ruedas que tiene este tractor? Bueno, pues este tractor incorpora unas ruedas Trelleborg que hacen de suspensión. ¿Para qué? Para todos aquellos tractores, como por ejemplo este, que no monta eje delantero suspendido, tenga más confort, más amortiguación. Además, estas ruedas también me van a dar mucha más capacidad de tracción, ya que como veis hacen una especie de oruga para conseguir más tracción y menos compactación. Y hasta aquí este pequeño vídeo resumen de las novedades y no novedades que siempre New Holland incorpora en nuestros tractores fruteros. Nos vemos en otros vídeos.